Buenos días, bienvenidos al curso de bienes. Esta vez veremos los modos de adquirir el dominio, descritos en los siguientes artículos del Código Civil ecuatoriano. Los modos de adquirir el dominio son los hechos o actos jurídicos que constituyen su origen. Sirven para atribuir la propiedad de una cosa a favor de una persona, y no obstante algunos producen la adquisición de dominio sin declaración de la voluntad del adquiriente, y otros lo hacen como consecuencia de una declaración de voluntad en tal sentido. Clasificación de los modos de adquirir. Pueden ser universales. Permiten adquirir el dominio de una universalidad jurídica o una parte alícuota de él, por ejemplo, tradición, sucesión por causa de muerte y prescripción. Singulares. Son modos de adquirir a título singular aquellos que permiten adquirir el dominio de bienes determinados, como la ocupación y la secesión. Aunque también puede serlo la tradición, la prescripción y la sucesión por causa de muerte, así como también la ley. Oneroso. Son modos de adquirir a título oneroso aquellos que significan un sacrificio pecuniario para el adquiriente. Y gratuito. Son modos de adquirir a título gratuito aquellos que no significan un sacrificio pecuniario, como por ejemplo la ocupación, sucesión por causa de muerte, la cesión, la prescripción, la tradición y la ley. Por actos de entre vivos, son aquellos que no presuponen la muerte del titular del derecho de dominio para que opere. Originario. Es el que no se apoya sobre el derecho de un propietario anterior, es decir, cuando recae sobre una cosa que no pertenece a otra. Derivativo, es decir, el derecho del adquiriente se basa en el derecho del propietario anterior. Clasificación de los modos de adquirir. Los modos de adquirir el dominio, conforme el artículo 603 del Código Civil, son la ocupación, la cesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción. Formas de adquirir el dominio. El título da derecho a adquirir y es la justificación profunda de la adquisición. Y el modo es el que consuma o ejecuta la adquisición. Permite adquirir el derecho y solo se adquiere por un modo, no por varios. La ocupación es un modo de adquirir el dominio de las cosas muebles que a nadie pertenece, mediante su aparición material con el ánimo de adquirir una cosa que carece de dueño. El artículo 622 define por la ocupación del dominio de las cosas que no pertenecen a nadie y cuya adquisición no está prohibida por la ley. Exclusión. Se excluye los bienes inmuebles así como también las cosas inmateriales, como los derechos, y las cosas que pertenecen a alguien. Requisitos. Aprehensión material con intención de adquirir. Es la tenencia de la cosa que permite al ocupante el uso, goce y disposición de la misma, y debe haber subordinación material directa de una persona sobre la cosa, y debe ser evidenciada o perceptible por los sentidos. Susceptibilidad de ocupación, es decir, que la cosa no pertenezca a nadie, su adquisición no esté prohibida. Este requisito es la esencia de la ocupación, porque solo pueden adquirirse por ocupación las cosas que no pertenecen a nadie, las cosas que no tienen dueño, y se presupone que el derecho se adquiere sin voluntad de un derecho anterior. Intención del ocupante de apropiarse. El ocupante debe disponer de la cosa como dueño. Ánimo e intención de hacerla suya. Se requiere como parte del ocupante intención, deseo y voluntad de apropiarse de la cosa para hacerla suya. Capacidad. No pueden adquirir por ocupación los incapaces absolutos. Los relativos sí pueden ocupar con dos elementos, que tengan aprehensión de la cosa y voluntad de adquirirla. Clases. Caza y pesca. Todos los animales silvestres capturados, ya sea dándoles muerte, mutilándolos o atrapándolos vivos, son de dominio ya que no poseen dueño. Invención o hallazgo. Es una especie de ocupación por la cual el que se encuentra una cosa inanimada que no pertenece a nadie adquiere su dominio apoderándose de ella. Puede ser invención de cosas muebles que antes no han tenido dueño, como conchas y piedras arrojadas del mar, y las que actualmente no tuvieron pero antes sí lo tuvieron, monedas y tesoros. Cosas perdidas. Son cosas corporales que salen del patrimonio de una persona, ya sea porque perdieron o fueron olvidadas por su dueño. Además, presentan señales de dominio anterior. Por último, hay distinción de cosas abandonadas y cosas perdidas. Ahora vamos a hablar sobre la prescripción.
La prescripción es el modo de adquirir cosas o de adquirir derechos y o acciones ajenas tras haberse cumplido un tiempo determinado y recursos de ley correspondientes. La prescripción de las cosas. Se gana el dominio de los bienes corporales o incorporales, salvo en excepciones constitucionales. Si se ha sido sucesivamente y sin interrupciones de una o más personas, pueden agregarse el tiempo. Existen dos tipos de interrupción. La interrupción natural, cuando sin haber pasado la posesión a manos, no se puede cumplir actos posesorios. Y la interrupción civil es que todo recurso civil que sea interpuesto por el verdadero dueño de la cosa, para que sea cumplida la prescripción ordinaria, tiene que haber pasado 3 años para las cosas muebles y 5 años para las cosas inmuebles. De igual manera, también existe la prescripción extraordinaria, la cual tiene un tiempo de duración de 15 años. También existen las formas de renuncia de la prescripción. Se puede renunciar solo después de ser cumplida, y existen dos maneras, expresa y tácitamente. La expresa se aplican en favor o en contra del Estado y sus instituciones, porque los individuos tienen la libre administración de lo suyo. Y la tácita, cuando la persona que alega la prescripción reconoce el derecho del dueño